Muy buena tarde. Vamos a iniciar con esta modalidad de grabar los videos para aprovechar mejor mi voz, ya que como ha ocurrido en días anteriores, tengo dificultades para terminar cada clase por desperfectos en mi voz. En esta ocasión vamos a platicar sobre el capítulo 12, que se llama Dialéctica, Principios y Leyes Generales, y voy a tratar de hacer una síntesis bastante sencilla y comprensible para que les pueda ayudar en la comprensión del tema. La dialéctica se presenta como una teoría de la realidad. Se dice que es la filosofía por excelencia, puesto que nos ayuda a entender la interrelación que hay de la realidad como un todo. El mundo en su relación con el conocimiento acerca del mundo, las formas que nosotros percibimos, que esconden y que manifiestan leyes tanto del mundo como del conocimiento. Entonces, para la dialéctica, la realidad es vista como un todo en el cual se interrelacionan cada uno de sus aspectos y cada elemento condiciona el resto y de esa manera el desarrollo de la realidad es gradual, uniforme y permanente. El primer principio, y de hecho se plantea que el objetivo de la dialéctica es explicar por qué existe el cambio. Como todos sabemos y por sentido común, vemos que las cosas van cambiando. Pero ¿a qué obedece que haya un cambio? Por supuesto, uno puede buscar, y la ciencia lo hace, busca los cambios inmediatos, buscan las explicaciones causa y efecto, pero lo que a la filosofía dialéctica le interesa es penetrar más profundamente para entender el por qué ocurren los cambios. En primer lugar, el mundo es producto de cambios incesantes y nada deja de cambiar, nada permanece inmóvil, todo, absolutamente todo, va transformándose gradualmente y se va convirtiendo en algo diferente. Por supuesto, hay leyes concretas que explican el por qué ocurre el cambio desde el interior, pero en general este principio plantea que no puede haber una realidad que se mantenga inmóvil. Absolutamente todo se transforma, aunque a veces no lo pareciera, aunque a veces las cosas parecieran estar quietas, al interior siempre ocurren muchas transformaciones. La dialéctica, en primer lugar, distingue dos formas de cambio, dos orígenes del cambio. Las causas internas, es decir, cualquier objeto cambia porque al interior del objeto mismo hay fuerzas que están pujando y propugnando por transformarse, pero además los motores externos del cambio. Vamos a explicar un ejemplo. Nosotros podemos entender y comprender que una semilla de naranja, por ejemplo, potencialmente puede convertirse en un árbol de naranja, en un naranjal. Y por supuesto, esto puede ocurrir porque al interior de la semilla misma hay elementos que provocarían ese cambio. Es decir, la semilla misma tiene potencialmente esa naturaleza. Sin embargo, de nada serviría esa semilla si no hay también elementos externos que coadyuvan en ese cambio. Es decir, si esa semilla no cae en tierra fértil, si esa semilla no es acompañada de la humedad propicia, del clima, de las condiciones atmosféricas, entonces no podría cambiar y evolucionar hacia una planta. Entonces el cambio se puede explicar de esa manera. Nosotros generalmente vemos los elementos externos, sin embargo, lo que realmente nos va a dar la explicación profunda del cambio son sus elementos internos. El segundo principio fundamental de la dialéctica se llama concatenación universal. Y se llama así porque se plantea que nada existe en forma aislada. Cuando un objeto cambia, provoca necesariamente una cadena de cambios que afectan a toda la realidad. Esta ley explica el por qué no se puede entender ninguna realidad de forma aislada. El pensamiento idealista, por ejemplo, se plantea conocer un fenómeno de forma aislada
y entenderlo desde su simplicidad. La dialéctica, en cambio, plantea que esto es imposible. Si yo quiero comprender, por ejemplo, por qué el presidente de Guatemala, eh, cuando empezó la crisis del coronavirus, otorgó cientos de millones de quetzales a una empresa de seguros, pues obviamente no se puede ver como un fenómeno que solo atañe al presidente, hay que ver toda las relaciones de poder que hay, el poder que manifiestan las bancas y las compañías aseguradoras, y a partir de todo eso se puede explicar un cambio. Entonces, no se puede de ninguna manera comprender la realidad si no es por su interdependencia e interrelación con el resto de cosas. De hecho, el cambio incesante más la concatenación universal tienen como resultado el desarrollo. La dialéctica es una teoría, es una filosofía vital, una filosofía de transformación permanente, optimista, puesto que plantea que la realidad, por muy oscura que pueda parecer en algunos momentos, está en un constante desarrollo, y ese constante desarrollo va provocando avances, a veces poco perceptibles, pero siempre avances. Entonces, la ley de la concatenación o el principio de la concatenación universal explica el por qué ninguna transformación se puede dar de forma aislada. Incluso eso también para el pensamiento. Cuando surge una nueva idea en la mente, esta idea solo es posible porque hay otras ideas que la han empujado, que han venido gestándose para poder transformar a una idea en particular. Entonces, así como pasa con la realidad concreta, así pasa con la realidad abstracta del pensamiento. La primera ley de la dialéctica se llama unidad y lucha de contrarios. Esta ley, de alguna manera, explica el por qué ocurren los cambios. El cambio ocurre porque al interior de toda realidad, y cuando nos referimos a toda realidad, estamos pensando en cualquier cosa que exista, desde una idea hasta un átomo concreto o una molécula o una persona. Entonces, la unidad de lucha de contrarios plantea que al interior de cualquier realidad existen opuestos que coexisten y que se suponen, presuponen, pero que a la vez se repelen. Vamos a poner el ejemplo más gastado y más usado en este sentido: la vida y la muerte. Cualquier ser vivo potencialmente lleva la posibilidad de la muerte. Y de hecho, la lucha permanente por sobrevivir es justamente la expresión de que entre ambos opuestos uno está triunfando. Entonces, cuando uno de los dos opuestos vence, ocurre un cambio. Digamos, una persona ha vivido y ha luchado contra las enfermedades, ha luchado por protegerse de las influencias externas, por no exponerse a accidentes, etcétera. Pero tarde o temprano, y por mucho cuidado que ponga, la fuerza que en sí empuja a la muerte va a terminar destruyendo esa forma de vida. Por supuesto, vamos a ver en las siguientes leyes que esas formas de vida solo dan paso a nuevas realidades, a nuevas formas de vida. La unidad de lucha de contrarios explica el por qué existen los cambios, como mencionamos en, en el principio del cambio incesante. Hay elementos internos de las cosas que provocan los cambios. Ya lo decíamos, en una semilla, obviamente la coexistencia de los aspectos y elementos de una célula que van propugnando por convertirse en una mórula y después en un árbol, etcétera, tienen su causa al interior del objeto mismo. Pero también esa lucha de contrarios se lleva hacia el exterior, y de esa dialéctica entre lo interno y lo externo va surgiendo la dirección de los cambios. Como pueden ustedes prever, imaginémonos a alguien que se preocupa al nivel interno por conservar su salud, que se pone la mascarilla para salir a las calles y no contagiarse de coronavirus. Entonces, esta persona está tratando de que al interior de su organismo no se desarrolle ningún tipo de infecciones que pueda enfermarlo. Sin embargo,
tarde o temprano la influencia externa va a, a condicionar algún cambio y a lo mejor por mucho cuidado que pongan en sus prevenciones, en algún momento se va a colar un virus y va a terminar enfermo. ¿Cómo puede que no ocurra así? Entonces siempre la dialéctica entre lo interno y lo externo va creando esa pugna entre unidad y lucha de contrarios. Tal vez otro ejemplo muy sencillo para explicar la unidad y lucha de contrarios sea el de una batería. Ustedes pueden saber que en una batería coexisten el positivo y el negativo, pero no es que sean una parte aislable de la otra. Los polos opuestos se presuponen uno al otro, de manera que no puedes haber, digamos que yo no podría cortar esta batería y decir aquí me quedó lo positivo y aquí me quedó lo negativo. Solo en su relación entre positivo y negativo existe el positivo y existe el negativo. También son ejemplos muy elocuentes las ideas. Ninguna persona podría ser consciente de qué es bueno si no tiene una idea de lo que es malo. Entonces la idea de lo bueno y lo malo coexisten, se integran, no pueden existir de forma aislada. Exactamente así como muestra la imagen, el yin-yang, es decir, las fuerzas opuestas que de todos modos no pueden separarse porque son las que gestan, generan el progreso y los cambios en cualquier realidad. La segunda de las leyes de la dialéctica se llama la ley del salto dialéctico o la ley del salto de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Esta ley, de alguna manera, también explica el por qué ocurre el cambio. O cómo es que los cambios se desencadenan. El primer principio que hablábamos del cambio incesante nos hablaba que absolutamente nada deja de cambiar. Sin embargo, hay dos clases de cambios. Los primeros les vamos a llamar los cambios cuantitativos. Estos son aquellos que no afectan la naturaleza de las cosas. El ejemplo que está en el libro tal vez puede ser un poco complejo, pero creo que vale la pena. Digamos, un niño nace y va cambiando, va creciendo poco a poco, le van haciendo sus dientecitos, le va creciendo el cabello, se va transformando, pero todos esos cambios son cuantitativos, puesto que él no deja de ser niño. Ahora bien, la ley del salto del dialéctico plantea que las transformaciones profundas solo pueden ser producto de transformaciones graduales y, por decirlo de una forma, pequeñas, ¿verdad? Como les decía, esos cambios que vimos, que le crece un poco el pelo, que le salen los dientes, que empieza a caminar, que empieza a balbucear algunas palabras, esas no hacen que el bebé deje de ser bebé. Sin embargo, al acumularse todos esos cambios, se va generando algo así como las condiciones para un cambio cualitativo. Cambio cualitativo es aquel que afecta la naturaleza íntima del objeto, es decir, que cambia su esencia. Si por esencia tomamos, por ejemplo, el ser bebé de una persona, entonces un cambio cualitativo sería aquel que provoca que este bebé deje de ser bebé y se convierta en niño, para seguir con el ejemplo. Entonces decíamos, empieza a balbucear, empieza a caminar y de repente ya puede hablar y ya puede moverse con soltura, correr, caminar, etc. Entonces dejó de ser bebé y se transformó en un niño. Por supuesto, ese cambio que nosotros digamos que no podemos ver exactamente el momento en que deja de ser bebé y se convierte en niño, pero sí podemos explicarnos el que se van acumulando los cambios cuantitativos hasta que el último de estos, que sigue siendo un cambio cuantitativo, es a la vez un cambio cualitativo y da como resultado la transformación. Por supuesto, en la dialéctica todo se explica según el parámetro y la perspectiva desde la cual se esté viendo. Por ejemplo, lo que podría ser un cambio cuantitativo desde una perspectiva es un cambio cualitativo desde otra perspectiva y viceversa.
si volvemos al ejemplo del bebé, si consideramos a ese bebé como un ser humano, como una persona, entonces el cambio entre bebé y niño es un cambio cuantitativo, puesto que él sigue siendo la misma persona. Digamos que se llama Juan el bebé, entonces sigue siendo Juan a pesar de que dejó de ser bebé y empieza a ser niño. De igual manera, se siguen acumulando los cambios cuantitativos, este niño le empieza a salir bigote, empieza a cambiar la voz, empieza a transformarse y se convierte en un adolescente. Ese cambio, si se ve desde la perspectiva del niño que pasa a ser adolescente, podría ser considerado un cambio cualitativo, ¿verdad? Porque deja de ser lo esencialmente que es un niño y se transforma esencialmente en un adolescente. Pero si se le mira desde una óptica más panorámica, digamos, el cambio de niño a adolescente es un cambio cuantitativo si se le considera desde toda la vida del sujeto. Es decir, se transforma de bebé en niño, de niño en adolescente, de adolescente en joven, de joven en adulto, de adulto en adulto mayor y hasta que muere. Entonces, si se considera desde la perspectiva de toda su vida, el cambio cualitativo sería la muerte. Y todos los demás cambios que se fueron acumulando serían cambios cuantitativos. En cambio, si solo se considera una parte, por ejemplo, cuando deja de ser niño y se convierte en adolescente, entonces ese cambio de niño a adolescente sería un cambio cualitativo. Entonces, la ley del salto hace énfasis en que no puede haber un cambio cualitativo que no sea producto de constantes y permanentes cambios cuantitativos y que solo algo así como la gota que rebasa el vaso, ¿verdad? Es decir, la misma gota que estuvo cayendo todo el tiempo es la que va a desencadenar que se rebalse después, aunque sea del mismo tamaño, con el mismo grosor. Esa metáfora tal vez explica esta ley del salto de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Y finalmente tenemos tal vez la ley más compleja, pero la que mejor define la dirección de los cambios en la naturaleza y en la realidad en general. Se llama ley de la negación de la negación. Voy a tratar de explicar los términos porque pareciera un juego de palabras. Cuando una realidad se transforma en su opuesto, ocurre que se niega a sí misma. Por ejemplo, ahí tenemos una manzana que cae del árbol al suelo, deja de ser manzana porque se empieza a podrir. Y digamos que la manzana podrida es la negación de la manzana jugosa y madura, ¿verdad? Porque desaparece como tal, como manzana. Ahora bien, de eso que desapareció, tarde o temprano, o si las condiciones internas y externas lo permiten, esa manzana podrida va a permitir que las semillas que están en su interior paulatinamente den el nacimiento de un árbol, que a su vez paulatinamente va a desarrollar nuevas manzanas. Entonces, ¿qué significa la ley de la negación de la negación? Cuando la primera manzana se pudre, ese fruto podrido es la negación del fruto maduro. Pero cuando producto de ese fruto podrido surge una nueva planta que a su vez va a producir una nueva manzana, esa nueva manzana será la negación de las semillas de las cuales partió. Entonces, la manzana vuelve a ser manzana, solo que cualitativamente distinta. Digamos, de una manzana pueden salir muchas manzanas porque un árbol tiene mucha capacidad. Lo mismo ocurre con la muerte, ¿verdad? Ustedes pueden ver hay plantitas, imaginémonos, qué sé yo, una planta de hierbabuena. Viene el ser humano y la corta y con ella prepara alguna comida. Muy bien, la planta murió, es decir, la muerte de esta planta es la negación de su vida. Pero cuando la planta es ingerida por el ser humano, esta planta pasa a formar parte de una nueva forma de vida, solo que cualitativamente distinta. Entonces, aunque la primera planta murió, de la muerte de esta planta surge una nueva afirmación de la vida. Entonces, a esta ley también se le llama la ley del desarrollo en espiral, porque plantea que todo vuelve a ser
solo que cualitativamente distinto. La vida que se pierde cuando muere una planta que es ingerida por el ser humano, vuelve a surgir en una nueva forma de vida que sería la vida del ser humano, que a su vez también va a morir y va a pasar a constituir una nueva forma de vida. Digamos ya en términos puramente materiales, cuando el cuerpo humano muere es porque ya estaba corrompido, es decir, ya sus células no tenían la fuerza vital como para hacer frente a la muerte precisamente. Pero ¿qué ocurre? Cuando este cuerpo se descompone, vienen nuevos organismos que absorben la antigua vida y la convierten en una nueva forma de vida. Entonces, la ley de la negación afirma que la realidad se transforma permanentemente, pero no de forma lineal. Es decir, la evolución de la realidad no se da empezando de un punto y terminando en otro, con una línea recta. Al contrario, se empieza en un punto, se hace vuelta en donde se regresa a un punto similar pero distinto, luego otra vuelta más, otra espiral para regresar al mismo punto, pero cualitativamente diferente, y así en una espiral hasta el infinito. La ley de la negación plantea que jamás va a terminar la transformación, puesto que jamás se va a volver al punto de donde se inició. Aunque parezca similar, siempre va a ser una nueva realidad, con una nueva forma de vida y con nuevas formas de transformaciones. Bueno, con esto vamos a terminar esta clase de hoy. Yo voy a colgarla y ustedes la pueden bajar. Hasta pronto.